Imagínate que el presidente de tu país no puede salir a la calle sin que le griten hijo de fruta y que los medios oficiales tengan que cortar transmisiones en directo para evitar que se escuchen los abucheos. Bueno, pues no tienes que imaginártelo, porque está pasando ahora mismo en España. Si quieres entender realmente lo que está ocurriendo en la política española, más allá de lo que te cuentan los informativos tradicionales, dale al botón de suscripción ahora mismo, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos va a cambiar tu perspectiva sobre todo lo que creías saber. La escena es surrealista. Estamos en plenos Sanfermines, esa festividad que representa la alegría, la tradición y el espíritu español por excelencia. Los cámaras están preparados, el presentador con su mejor sonrisa esperando conectar con los espectadores, y de repente, el audio se llena de gritos dirigidos al presidente del gobierno. No estamos hablando de un par de voces aisladas, estamos hablando de un clamor generalizado que obliga a la televisión pública a improvisar sobre la marcha. Los técnicos de Radio Televisión Española, esa entidad que todos pagamos con nuestros impuestos, se ven obligados a paralizar una transmisión en directo. Tienen que recurrir a vídeos generados por inteligencia artificial para tapar el bochorno. Déjame repetirlo para que quede claro. La televisión pública española está usando deepfakes para evitar que los ciudadanos escuchen lo que otros ciudadanos opinan sobre su presidente. Si esto no te parece una distopía sacada de una novela de ciencia ficción, es que no estás prestando atención. Pero claro, esto no es más que la punta del iceberg. Porque mientras Pedro Sánchez no puede ni asomar la cabeza en una fiesta popular sin que le monten un concierto de silbidos, las investigaciones periodísticas están destapando un panorama que haría sonrojar a los guionistas de las series de corrupción más exageradas que hayas visto jamás. Resulta que ahora están saliendo informaciones sobre el entorno familiar del presidente que, siendo generosos, podríamos calificar de pintorescas. Hablamos de saunas, de burdeles, de sobres con dinero, de tramas que conectan el patrimonio presidencial con negocios nocturnos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque no estamos hablando de cotilleos de peluquería, estamos hablando de investigaciones que han llegado hasta medios internacionales como The Times. La ironía es deliciosa. Este es el mismo gobierno que se presenta como el adalid del feminismo, de la igualdad, del progresismo más puro. Los mismos que nos dan lecciones de moral cada 2x3. Resulta que podrían tener en su propio núcleo familiar conexiones con exactamente todo lo contrario de lo que predican. Es como si el presidente de una asociación antitabaco resultara ser el mayor contrabandista de cigarrillos del país. Pero espera, que aún hay más. Porque mientras todo esto está ocurriendo, la Unidad Central Operativa, esa UCO que no se anda con bromas cuando se trata de investigar tramas de corrupción, está metiendo las narices en las finanzas del Partido Socialista. Estamos hablando de donaciones millonarias, de cientos de miles de euros que han aparecido en las cuentas del partido y que, curiosamente, nadie sabe muy bien de dónde han salido. Aquí es donde la cosa se vuelve casi cómica. Porque tú, ciudadano de a pie, si le mandas a un amigo 20 euros por Bizum para pagar una cena, la agencia tributaria ya está al tanto. Pero si hablamos de cientos de miles de euros moviéndose hacia el partido que gobierna el país, bueno, eso ya es otra cosa. Durante años, nadie ha hecho preguntas. Ha tenido que venir la UCO a decir, oye, que esto huele raro para que alguien se preocupe por investigar de dónde sale tanta pasta. Y mientras tanto, ¿sabes qué está preparando este gobierno? Una propuesta que te va a encantar. Se llama jubilación reversible. Suena bonito, ¿verdad? Casi poético. Pues bien, te explico lo que significa en cristiano, que cuando tengas 80 años, artritis, cataratas y más achaques que un coche del siglo pasado, te van a sugerir muy amablemente que vuelvas a trabajar. Porque claro, resulta que no hay dinero para pensiones. Déjame que te pinte el cuadro completo. Tienes un gobierno cuyos miembros están imputados o investigados por corrupción cada 2x3, que no puede salir a la calle sin que le abucheen, que tiene a la UCO investigando la financiación de su partido, y que su solución para el problema de las pensiones es decirle a los jubilados que se pongan a trabajar otra vez. Es como si el capitán del Titanic, en lugar de repartir chalecos salvavidas, hubiera sugerido que los pasajeros se pusieran a remar. La genialidad del plan es incuestionable. En lugar de revisar en qué se han gastado el dinero de las pensiones, en lugar de investigar dónde han ido a parar los miles de millones que deberían estar en la hucha de la seguridad social, la solución es simple: que trabajen los abuelos. Que un señor de 80 años, que ha estado currando durante más de 40 años, que ha cotizado religiosamente, que ha pagado sus impuestos,
Se plante otra vez en una oficina o en una fábrica porque el gobierno no sabe administrar el dinero público. Pero aquí viene lo mejor de todo. Porque mientras le dicen a los jubilados que se pongan a trabajar, mientras investigan de dónde salen las donaciones millonarias, mientras no pueden salir a la calle sin que les griten, resulta que en el Congreso de los Diputados sus propios compañeros de partido les siguen aplaudiendo. Cada vez que aparece un imputado, aplauso. Cada vez que sale una investigación, aplauso. Cada vez que se descubre una nueva trama, aplauso. Es el espectáculo más surrealista que podrías imaginar. Es como si fuera una obra de teatro del absurdo, pero representada en el parlamento más importante del país. Los actores principales están siendo investigados por corrupción, el público les silba en la calle, pero en el teatro oficial, el aplauso no para nunca. Y mientras tanto, los medios de comunicación que deberían estar haciendo su trabajo, que deberían estar investigando, que deberían estar contando la verdad, ¿qué hacen? Pues atacar a los pocos programas que sí se atreven a hablar de estos temas. Resulta que cuando un programa de televisión trata estos asuntos, cuando saca a la luz investigaciones incómodas, cuando no se limita a repetir como loros las notas de prensa oficiales, entonces se convierte en el problema. Es fascinante la lógica. El problema no es que el presidente no pueda salir a la calle sin que le abucheen. El problema es que alguien lo cuente. El problema no es que haya investigaciones sobre corrupción. El problema es que alguien hable de ellas. El problema no es que tengan que poner vídeos de inteligencia artificial para tapar los gritos de los ciudadanos. El problema es que alguien mencione que están usando inteligencia artificial para tapar los gritos de los ciudadanos. Vivimos en una época en la que contar la verdad se ha convertido en algo molesto. En la que hacer periodismo de investigación es ser problemático. En la que preguntar de dónde sale el dinero es ser un aguafiestas. En la que señalar las contradicciones es ser un provocador. Pero claro, también hay que entender la situación desde el punto de vista del poder. Imagínate que eres presidente del gobierno, que tu familia está siendo investigada por conexiones con negocios nocturnos, que tu partido está siendo investigado por financiación irregular, que no puedes salir a la calle sin que te griten, y que además tienes que explicar por qué no hay dinero para pensiones mientras sospechan que parte de ese dinero se ha ido por otros lados. La tentación de disparar al mensajero debe ser irresistible. Porque al final, es mucho más fácil atacar a los medios que hacen preguntas incómodas que responder a esas preguntas. Es mucho más simple intentar silenciar a los programas que investigan que explicar que han investigado. Es mucho más cómodo. Es el espectáculo más surrealista que podrías imaginar. Es como si fuera una obra de teatro del absurdo, pero representada en el parlamento más importante del país. Los actores principales están siendo investigados por corrupción, el público les silba en la calle, pero en el teatro oficial, el aplauso no para nunca. Y mientras tanto, los medios de comunicación que deberían estar haciendo su trabajo, que deberían estar investigando, que deberían estar contando la verdad, ¿qué hacen? Pues atacar a los pocos programas que sí se atreven a hablar de estos temas. Resulta que cuando un programa de televisión trata estos asuntos, cuando saca a la luz investigaciones incómodas, cuando no se limita a repetir como loros las notas de prensa oficiales, entonces se convierte en el problema. Es fascinante la lógica. El problema no es que el presidente no pueda salir a la calle sin que le abucheen. El problema es que alguien lo cuente. El problema no es que haya investigaciones sobre corrupción. El problema es que alguien hable de ellas. El problema no es que tengan que poner vídeos de inteligencia artificial para tapar los gritos de los ciudadanos. El problema es que alguien mencione que están usando inteligencia artificial para tapar los gritos de los ciudadanos. Vivimos en una época en la que contar la verdad se ha convertido en algo molesto. En la que hacer periodismo de investigación es ser problemático. En la que preguntar de dónde sale el dinero es ser un aguafiestas. En la que señalar las contradicciones es ser un provocador. Pero claro, también hay que entender la situación desde el punto de vista del poder. Imagínate que eres presidente del gobierno, que tu familia está siendo investigada por conexiones con negocios nocturnos, que tu partido está siendo investigado por financiación irregular, que no puedes salir a la calle sin que te griten, y que además tienes que explicar por qué no hay dinero para pensiones mientras sospechan que parte de ese dinero se ha ido por otros lados. La tentación de disparar al mensajero debe ser irresistible. Porque al final, es mucho más fácil atacar a los medios que hacen preguntas incómodas que responder a esas preguntas. Es mucho más simple intentar silenciar a los programas que investigan que explicar que han investigado. Es mucho más cómodo descalificar a los periodistas que hacer periodismo.
Y aquí es donde entramos en terreno peligroso. Porque cuando un gobierno no puede tolerar que se hagan preguntas, cuando considera que la investigación periodística es un ataque, cuando prefiere usar inteligencia artificial para tapar la opinión de los ciudadanos antes que escucharla, estamos ante un problema que va mucho más allá de la política. Estamos ante un problema de democracia. Porque la democracia no es solo votar cada 4 años. La democracia es que te puedan gritar en la calle cuando estés haciendo las cosas mal. La democracia es que los medios puedan investigar sin miedo. La democracia es que se puedan hacer preguntas incómodas. La democracia es que haya consecuencias cuando se hace mal uso del poder. Y lo que estamos viendo en España es exactamente lo contrario. Estamos viendo un gobierno que no tolera las críticas, que no soporta las investigaciones, que prefiere atacar a los medios que responder a las preguntas. Estamos viendo un ejecutivo que considera que el problema no es su gestión, sino que alguien hable de su gestión. La situación es tan grotesca que resulta casi cómica. Tienes un presidente que no puede salir a la calle, un partido investigado por corrupción, una propuesta para que trabajen los jubilados, y la respuesta oficial es que el problema son los medios que lo cuentan. Es como si el problema del cambio climático fuera el termómetro. Pero hay algo aún más preocupante en todo esto. Y es que esta situación no surge de la nada. Esta situación es el resultado de años de degradación de las instituciones, de años de considerar que el poder es un fin en sí mismo, de años de pensar que la democracia es un obstáculo para gobernar en lugar de la esencia misma del gobierno. Cuando un gobierno considera que las preguntas son ataques, cuando piensa que la investigación es persecución, cuando cree que la crítica es traición, lo que tenemos no es un problema de comunicación. Lo que tenemos es un problema de concepto democrático. Y mientras tanto, los ciudadanos pagan las consecuencias. Porque al final, quien paga la corrupción son los ciudadanos. Quien paga la mala gestión son los ciudadanos. Quien paga que no haya dinero para pensiones son los ciudadanos. ¿Y quién paga que se prefiera usar inteligencia artificial para tapar la realidad en lugar de arreglar los problemas? También son los ciudadanos. La pregunta que deberíamos hacernos todos es muy simple. ¿Es esto lo que queremos? ¿Queremos un gobierno que no puede salir a la calle? ¿Queremos un ejecutivo que está más preocupado por silenciar a los medios que por responder a sus preguntas? ¿Queremos un país donde la solución a los problemas de las pensiones sea que trabajen los jubilados mientras se investiga dónde se ha ido el dinero? Porque al final, esto no es solo un problema de Pedro Sánchez o del Partido Socialista. Esto es un problema de todos nosotros. Es un problema de un país que ha permitido que las cosas lleguen hasta este punto. Es un problema de una sociedad que ha normalizado la corrupción, que ha asumido que los políticos mienten, que ha aceptado que el poder se use para beneficio personal. Y lo más triste de todo es que estamos ante una situación que podría ser el comienzo de un cambio real. Porque cuando un gobierno no puede salir a la calle, cuando está siendo investigado por corrupción, cuando tiene que usar inteligencia artificial para tapar la opinión de los ciudadanos, significa que algo está cambiando. Significa que la gente se está despertando. El problema es que este despertar podría llegar demasiado tarde. Porque mientras estamos discutiendo sobre si es apropiado o no gritar hijo de fruta al presidente, mientras debatimos sobre si los medios tienen derecho a investigar, mientras nos peleamos sobre si es justo o injusto que un octogenario tenga que volver a trabajar, los verdaderos problemas siguen sin resolverse. El dinero de las pensiones sigue desapareciendo. La corrupción sigue extendiéndose. Los políticos siguen considerando que el poder es suyo por derecho divino. Y nosotros, los ciudadanos, seguimos pagando las consecuencias de una democracia que se ha convertido en una farsa. Pero todavía estamos a tiempo. Todavía podemos exigir respuestas. Todavía podemos apoyar a los medios que hacen preguntas incómodas. Todavía podemos votar con conocimiento de causa. Todavía podemos convertir nuestra indignación en acción. Porque al final, la democracia no es un regalo. Es una conquista. Y como toda conquista, hay que defenderla todos los días. Hay que defenderla cuando nos quieren silenciar. Hay que defenderla cuando prefieren usar inteligencia artificial a enfrentar la realidad. Hay que defenderla cuando nos dicen que el problema no son ellos, sino nosotros por señalar sus errores. La España que no te cuentan es esta. Una España donde el presidente no puede salir a la calle, donde se investiga la corrupción de quien gobierna, donde la solución a los problemas es que trabajen los jubilados, y donde el verdadero problema, según ellos, son los medios que lo cuentan. ¿Qué piensas tú? ¿Es esto lo que queremos para nuestro país? ¿Es esto lo que merecemos después de décadas de democracia?
Déjamelo en los comentarios. Comparte este vídeo si crees que más gente debería conocer esta información. Y si quieres seguir recibiendo análisis como este, sin censura y sin miedo a las consecuencias, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque la verdad, por incómoda que sea, siempre merece la pena ser contada.